entonces damos inicio a la charla. El tema que vamos a tratar hoy es ultrasonido en el paciente neurocrítico. Muy buenos días, mi nombre es Freddy Rodríguez Castillo, residente de Medicina de Urgencia. Para esta charla, mi asesor fue el doctor Diego Patiño, urgentólogo de la UDEA y fellow de Medicina Clínica. Para comenzar, pues un caso clínico. Tenemos un paciente masculino, 25 años de edad, quien sufre un accidente de tránsito en condición de conductor de moto. Ingresa pues con un TEC grave, un GAGU inicial de 6/5. Al ingreso pues se asegura la vía aérea y se decide tomar imágenes donde le realizan un TAC de cráneo que muestra una fractura parietal y occipital izquierda, con hematoma subdural izquierdo, hemorragia subaracnoidea traumática y con múltiples contusiones hemorrágicas. Inicialmente, pues se decide manejo médico con el paciente, pero posteriormente el paciente desarrolla anisocoria, por lo cual se decide realizar craniotomía y drenaje de hematoma subdural por parte de medicina, de neurocirugía. Estando pues ya en sala, en unidad de cuidados intensivos, pues el paciente pues como medida para monitorización de la presión intracraniana se le decide realizar una ecografía de la vaina del nervio óptico, la cual mostró este resultado. La izquierda muestra el globo ocular izquierdo, donde vemos una distancia de un diámetro de la vaina del nervio óptico de 5,3 milímetros, y la derecha eh, pues representa pues ya el globo ocular derecho con un diámetro de la vaina del nervio óptico de 4,6 centímetros. Entonces, con este caso clínico, unas siguientes preguntas para desarrollar. Bueno, por dar continuidad a la charla, vamos con los que han respondido hasta el momento. Eran dos preguntas. La primera, ¿cuál era el diámetro de la vaina del nervio óptico en este paciente? Pues ahí tenemos 6 respuestas, de las cuales 2 respondieron que era el diámetro menor, 3 que el diámetro mayor y una persona pues que el promedio. Realmente es una respuesta que tiene 2 respuestas correctas, porque podía ser tanto el promedio como el diámetro mayor tomado como considerado de manera correcta. La segunda pregunta quedaba como 3 opciones a responder cuál era la correcta. Una era el paciente no tiene hipertensión endocraniana, que pudiera ser correcta si se toma el promedio del paciente. En ese caso, pues se tomaría que no tuviera hipertensión intracraniana. La otra, si el paciente tiene hipertensión endocraniana, pues colocaron 3 personas, realmente es una respuesta incorrecta, y más correcto de que esto sería realizar como estudios complementarios para definir si en efecto pues el paciente cursa con hipertensión intracraniana. Bueno, damos continuidad con la charla. Entonces, para el contenido de esta charla, traigo un poquitico de introducción, donde hablaré principalmente de la monitorización de la presión intracraniana, hablaré de la ecografía de la vaina del nervio óptico, Doppler transcraniano y finalmente unas conclusiones. Comenzar pues que la hipertensión endocraniana, la presión intracraniana como tal varía de acuerdo a la edad, el peso, la posición y la condición clínica del paciente. Una presión intracraniana podría ser considerada normal por encima de 15, pero hay que tener en cuenta que para una de las poblaciones más frecuentes que tenemos, que son los pacientes que cursan con lesión cerebral traumática, se toma esta mayor de 20. El principio de la presión intracraniana fue elaborado inicialmente por Monroe y Kelly, esto en 1820, donde se escribía que el cráneo era una estructura compacta y contenía tanto tejido cerebral un 83%, 11% de líquido cefalorraquídeo y 6% de sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay un aumento de cualquiera de estos compartimentos, se ve afectada y aumentada la presión intracraniana. Y es lo que se ve acá representado de acuerdo con, a la medida que aumenta el volumen, se va a ver un aumento en la presión intracraniana. Pero esto no es como lineal, sino más bien es como logarítmico. Respecto a la monitorización de la presión intracraniana, hay que recordar pues, que desde 1905 ya se venían describiendo los signos de Cushing, que hablan de bradicardia, hipertensión y respiración anormal. Y esto fue dado por el autor del mismo apellido, quien inyectando solución salina en el espacio subdural de perro, pues notó estas manifestaciones.
Inicialmente, pues la monitorización era principalmente clínica y se basaba como en la valoración de los signos vitales. Ya después, hacia la década de 1950, 1960, ya empezaron a ser más invasivos con la medición tanto a nivel de la punción lumbar como medición intraparenquimatosa por catéteres. Y ya vemos que actualmente, más que todo desde los últimos 50 años, se vienen empleando los estudios imagenológicos, como es la tomografía de cráneo y más recientemente, pues la ecografía en estos pacientes. Es de anotar que el gol estándar sigue siendo la medición de la presión intracraniana por catéteres, es decir, algo realmente invasivo. Bueno, para hablar de la ecografía de la vaina del nervio óptico, un poquitico conocer como la anatomía, ya la parte del globo ocular, se tienen dos compartimientos, anterior y posterior, que sería la cámara anterior, la cual está contenida por humor acuoso y la cámara posterior por el humor vítreo. En la parte interna vemos tres capas que serían la retina, la coroide y la esclerótica. Y ya la parte más exterior vemos ya la parte de la córnea. En la parte posterior vemos el nervio óptico. Importante pues que el nervio óptico también presenta su anatomía donde vemos que está compuesto desde interior hacia exterior por espacio surarnoideo, ya viene propiamente el nervio óptico y finalmente la vaina del nervio óptico. Y hay unos valores de referencia que están establecidos para menor de un año de 4 milímetros, entre 1 y 17 años de 4,5 milímetros y adultos de 5 milímetros. Importante, el nervio óptico, digamos, es una continuidad del espacio cerebral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay un aumento en la presión intracraniana, el líquido cefalorraquídeo, pues, digamos, como método de escape, pudiera verse reflejado en un aumento de la vaina del nervio óptico. Este está conformado por trabéculas que realmente no presentan una distribución homogénea, tienden a ser mayor a 3 milímetros detrás del bulbo, por lo cual se considera este como el mejor espacio para la toma de la medición del nervio óptico. Pero hay que tener en cuenta que este pudiera ser establecido de manera asimétrica, es decir, tanto durante todo el conducto del nervio óptico como entre los diferentes nervios ópticos, es decir, como el derecho, el izquierdo pudiera verse representado de una manera asimétrica. Como más vista de la parte de anatomía, nosotros vamos a ver la cámara anterior y la cámara posterior como superficies anecoicas, pues la presencia de líquido. Acá vemos pues la cámara anterior, esta parte que es más hiperecoica corresponde al lente, acá vemos la cámara posterior y finalmente pues la retina. Posterior a esto vemos el nervio óptico como una superficie, la vaina del nervio óptico como una superficie hipoecoica hacia posterior, y lo que dije, más que todo a 3 milímetros, donde presenta como mayor elongación y va a ser como el sitio de medida de este. Hay que tener consideraciones para la medición, y es que hay ciertas situaciones donde no va a ser tan preciso, como por ejemplo que el paciente curse con traumatismo ocular, enfermedades del complejo del nervio óptico, la presencia de tumores, inflamación, enfermedad de Gray, sarcoidosis, pseudotumor, metástasis o hemorragia en el complejo del nervio óptico o aledaña a esta. Entonces, todo este tipo de situaciones hay que tenerla en cuenta porque, digamos, ante la presencia de esta, no va a ser preciso el resultado pues, que a mí me dé. Respecto a la técnica, es importante establecer pues, que se usa un transductor lineal de alta frecuencia, que es más de 7,5, pudiera llegar hasta 20 inclusive, ya dependiendo con el que uno cuente. Inicialmente pues se establece con el paciente en decúbito supino, la cabecera pues elevada a unos 30 grados, y lo que se busca es un eje transverso donde yo debo mirar, colocar el transductor
Inicialmente se puede establecer el uso de parches que separen el globo ocular y realizarlo sobre encima del parche o directamente sobre el ojo. Importante pues el empleo de gran cantidad de gel para esta medición. También se pudiera realizar de forma longitudinal, pero digamos que está descrito principalmente de manera transversa. Bueno, esto es un estudio, un metaanálisis, pues que busca comparar la medición del diámetro del nervio óptico comparada con el empleo de tomografía computarizada. Es importante destacar en este estudio, pues que la tomografía era ya sea tomografía sola o tomografía apoyada de la clínica y se buscó comparar, en este caso, pues la intervención, pues el nervio óptico. De esto se tomaron dos estudios. Acá vemos el riesgo de sesgo donde fueron moderado a alto de la mayoría de los estudios. Eh, y finalmente, pues acá nos muestra estos resultados. Lo que buscaban era establecer la sensibilidad y la especificidad de una comparada con la otra. Entonces, los resultados fueron heterogéneos, de moderado, pues lo describen. Acá simplemente nos muestran como la evaluación de la heterogeneidad de manera visual, donde vemos más variación en la parte de la especificidad. Y, digamos, se encontró una sensibilidad del 95,6% de la ecografía comparada con la tomografía y una especificidad del 92,3%, con un LR positivo de 12,5, un LR negativo de 0,05, lo cual pues ya nos da pie para considerar pues que es un buen estudio y que ofrece sus ventajas como la realización a la cabecera del paciente, la rapidez de disponibilidad, y ya vamos a ver como otras cualidades que nos ofrece este estudio. Acá pues este es un metaanálisis pues que ya buscaba comparar el empleo de ecografía de la vaina del nervio óptico comparada con la medición de la presión intracraniana por catéteres. Para este se incluyeron 6 estudios. De acá, de esta gráfica que yo sé que es enredada, es tiene muchos datos. Lo que quiero que vean es esta última parte y es las medidas pues que ellos emplearon. Y vemos que no hay una homogeneidad. Inicialmente pues yo había dicho como que se toma menor de 5 normal, más de 6 anormal. Vemos que los valores del límite superior realmente varían desde 5 a 5,9. Entonces, eso como para tener en cuenta. Finalmente, pues de este estudio, ellos establecieron una sensibilidad de 90% para el empleo de ecografía con una especificidad de 85%. Bueno, ya habíamos como acordado pues lo que le hemos dado, que realmente por un lado pues buscan establecer límites de valor de referencia del diámetro de la vaina del nervio óptico, pero vemos como tal que no hay una homogeneidad en los resultados. Este, pues, otro metaanálisis, pues, ya buscaba determinar cuál era la cuantificación exacta de la medición del nervio óptico. Se incluyeron 39 estudios, de los cuales eran 2.927 voluntarios, eran sanos, una edad media de 36,1 años, y de los cuales el 44,4% eran mujeres. En total, pues se evaluaron 5.854 ojos. Se incluyeron 17 estudios de Europa, 7 estudios de América, 10 estudios de Asia y 5 estudios de África. Acá simplemente como para traer el comprimido pues de los resultados que se presentaron en América, donde vemos que de acuerdo a los estudios que se realizaron, vemos que se encontró una media de diámetro de nervio óptico de 4,5 milímetros, que iba de 4,03 a 4,96. En general, de los 39 estudios, la media fue de 4,78. Vemos que para Europa fue de 5,10, ya habíamos dicho América de 4,5, Asia fue de 4,68 y África de 4,78. Entonces, digamos como que esto pues nos da pie que puede haber variaciones entre los diferentes continentes.
como para tener eso también en cuenta. Ahora, importante, como nosotros sabemos, pues hay asimetría entre un globo ocular y otro. Pudiera haber asimetría y asimetría a nivel de la pupila, como también pudiera verse reflejada una asimetría en el nervio óptico. Entonces, este ya fue un estudio que buscaba establecer cuál era el grado de asimetría en pacientes sanos comparado con pacientes que presentaban hipertensión endocraniana. Para esto, pues, se incluyeron 82 pacientes, de los cuales 41 presentaban hipertensión endocraniana, de los cuales una parte eran idiopáticas y otra parte pues era secundaria a una hemorragia intracerebral. De esto se buscó establecer una población de la misma edad, el mismo grupo del mismo sexo, para comparar con los pacientes pues, que presentaban la hipertensión endocraniana. Entonces acá vemos la media de edades, donde es importante recalcar que en la hipertensión endocraniana idiopática fue de 37, muy inferior respecto a los otros pacientes, como la que sufrieron hemorragia cerebral de 79 o los pacientes sanos que fue del 79%. De igual manera, también hubo una variación en la proporción, sobre todo el género femenino, donde la hipertensión intracraniana idiopática fue mucho mayor. Y acá vemos los resultados. Inicialmente, pues, vemos tanto el resultado binocular de la medición del nervio óptico como el resultado máximo, donde realmente no hubo mayor diferencia entre uno y otro. Vemos, por ejemplo, para la población sana, este fue de 4,72 el promedio, y vemos que el máximo fue de 4,73. Igualmente, por ejemplo, para pacientes con hipertensión endocrinal idiopática fue de 6,37, el otro de 6,48. Que es importante recalcar acá que la asimetría fue mucho mayor en los pacientes que presentaron hipertensión endocraniana 0,53 para la hemorragia cerebral intracerebral y 0,4 para los pacientes con hipertensión intracraniana idiopática, comparada con los pacientes sanos que fue de 0,23. Finalmente, lo que se nos muestra acá, de los 80 pacientes, 42 presentaron asimetría de la vaina del nervio óptico, de los cuales 17 eran sujetos sanos, 14 presentaban hemorragia intracerebral y 12 presentaban hemorragia hipertensión endocraniana idiopática. Acá, ¿qué es lo que queremos mostrar? Esta es una gráfica de cajones y bigotes donde pues se busca establecer pues la media, que vemos que acá está por encima de los 0,25, más parecido como a la que le comenté de la parte anterior, y acá vemos la media de los pacientes con hipertensión endocraniana, donde vemos que es más alta. De igual manera se hizo una división respectiva si pacientes sanos y comparado pacientes con hipertensión intracerebral o idiopática, donde fue la primera mucho más, la media más alta. Acá simplemente para graficar, cuando se hizo esta comparación con la medición del nervio óptico, de la vaina del nervio óptico, el promedio, y acá con el valor máximo, donde realmente no se ve como, no se visualiza diferencia significativa entre uno y otro. Entonces, un algoritmo pues, que se nos presenta como propuesta para evaluación de sonográfica sería evaluar el diámetro del nervio óptico. Si vemos que este es menor de 5, pues decir que es normal la presión intracraniana. Si vemos que es mayor de 6, decir pues que está elevada. Si está entre 5 y 6, pues ya tocaría realizar estudios adicionales como la evaluación ultrasonográfica del papiledema. Si no, probablemente, si no la presenta, probablemente pues tenga una presión intracraniana normal. En caso de que la presente, y sobre todo si esta es bilateral, hay que considerar que esté cursando con elevación de la presión intracraniana. Entonces, digamos, la evaluación del papiledema se podría establecer de dos formas, ya sea por oftalmoscopia, donde lo que vemos es hematización a nivel pues, de nervio óptico,
Y lo otro ya sería por ultrasonido, donde qué es lo que vamos a ver, una elevación del disco óptico y una irregularidad a este nivel dada por el edema que se produce. Entonces acá pues digamos como el algoritmo, nosotros podíamos presentar papiledema o pseudopapiledema. ¿De qué va a depender esto? Básicamente de los hallazgos ultrasonográficos relacionados con un aumento de la presión intracraniana. Si presenta la elevación de la presión intracraniana, estamos ante un papiledema. Si solamente presenta los hallazgos ultrasonográficos, estaríamos considerando un pseudopapiledema. Este es un estudio pues, que buscaba establecer el rol de la ultrasonografía para distinguir el papiledema del pseudopapiledema. Básicamente se incluyeron pacientes tanto que presentaban papiledema, un total de 39, como pseudopapiledema de 48, y de esto se realizó una evaluación ultrasonográfica, de los cuales es importante destacar entre la clínica que los que presentaban papiledema, la mayoría, digamos, presentaban, ¿dónde está esa cosa? La mayoría presentaban síntomas. Vemos que solamente 23,1% eran asintomáticos y con pseudopapiledema los asintomáticos eran 66,7%. Y finalmente, pues de los 39 pacientes con papiledema, con ultrasonografía se identificaron 35, lo cual correspondería a una sensibilidad del 90% con una especificidad pues, que se encontró con este estudio del 79% para la evaluación pues, ultrasonográfica del papiledema. Este ya es otro estudio. Inicialmente, pues lo que buscaba era establecer la medición de la vaina del nervio óptico en controles sanos con pacientes con hipertensión intracraniana, 21 contra 21, y digamos, obviamente fue mayor la media de elevación del diámetro de la vaina del nervio óptico en los pacientes que cursaban con hipertensión intracraniana, que es importante acá recalcar, que también se realizó una medida de la elevación del disco óptico en los pacientes que cursaban con hipertensión intracraniana, dado que en 20 de 21 pacientes pues se encontró papiledema bilateral y la media fue de elevación de 0,8 tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. En los controles ninguno pues presentó papiledema. Bueno, ahora, como pues continuando pues la charla, más o menos recordando lo que hemos planteado, la medición de la vaina del nervio óptico vemos que una es de utilidad, pero había que ver si había otras mediciones pues que me pudieran servir para evaluar en el paciente. Y a raíz de esto se establece la medición del eje transverso del disco óptico, que básicamente consiste en la medición del diámetro mayor del globo ocular. Vemos acá cómo arranca acá y termina pues acá la medición. Digamos como que es otra manera que podemos emplear para evaluación de los pacientes. Entonces este estudio realizado en Corea incluyó 585 voluntarios sanos, de los cuales el 90% eran hombres, y lo que encontraron fue lo siguiente. Lo que encontraron fue lo siguiente. Digamos, la medición de la vaina del nervio óptico, vemos en promedio fue de 4,11. El eje transverso fue de 22,91 y se encontró una relación de la vaina del nervio óptico sobre el eje transverso del globo ocular, un radio que iba de 0,18. Entonces, ¿qué podía ir desde 0,14 a 0,23? Digamos, pues, se ofrece esto como una alternativa. ¿Qué es importante de esto? Esta última tabla, donde lo que se busca es establecer la relación que hay de la vaina del nervio óptico con ciertas variables. Vemos como inicialmente en el análisis lineal esta relación era significativa para
sexo, la parte del peso y el eje transverso del disco del globo ocular. Pero vemos que cuando se hizo un análisis de regresión multivariable, donde se buscaron, digamos, opacar los factores confusores, vemos que solamente fue significativa para el eje transverso del globo ocular. Entonces, esto como establecer, pues que realmente es una variable, pues que no se modificaría con diferentes variables fisiológicas de los pacientes. Entonces, podría ser una buena alternativa. Sobre eso, pues este es un estudio prospectivo que se buscaba de 52 pacientes seleccionados, los cuales pues, cursaban con hipertensión intracraniana y fueron llevados a craniotomía y se les dejó una monitorización por catéter a estos pacientes. Se evaluaron tanto por ultrasonografía como por tomografía. Entonces, de la ultrasonografía, digamos, la medición fue válida en 49, mientras que la tomografía fue válida en 25. Y acá empezamos cómo se establecieron eso, la ETD y la medición de la vaina del nervio óptico, acá de manera distal. Igualmente en la tomografía, como que se establecieron, pues, digamos, las mediciones. Importante, ellos establecieron un límite de 0,25 para la irradiación ONSD, ETD, el radio, tanto para ultrasonografía como para tomografía. Y la medición sonográfica de la vaina nerviótica pues, es 5,53 el límite superior. De esta manera vemos como encontrar una sensibilidad de 90% para la medición de radio por ultrasonografía, que vemos que fue superior respecto a los otros empleados, tanto la vaina nerviótico como el radio por tomografía. Igual manera que vemos acá, importante esta parte, la área bajo la curva, donde vemos que esta relación medida por ultrasonografía presenta mejor área bajo la curva de 0,92 comparado tanto por la medición sonográfica solamente de la vaina del nervio óptico, que fue de 0,87, o la relación por tomografía, que fue de 0,89. Bueno, esto lo que busca, esto es un estudio ya más pequeño, lo que buscaba era comparar la evaluación del diámetro de la vaina del nervio óptico por personal entrenado en ultrasonografía como por residentes de medicina de urgencia. Entonces, ¿qué es importante acá? Establecer, pues, habían cinco pacientes y de estos se tenían la medición. Entonces vemos acá la medición por el personal entrenado como por los personales residentes. Fueron 10 de personal entrenado y 51 residentes y vemos que en general pues no hubo mayor diferencia en las mediciones entre uno y otro, pero que sí es importante determinar y es como la parte de la varianza que fue mucho mayor en las pacientes con residentes, perdón, sí, fue mucho mayor en los residentes respecto a los personal entrenado, como para tener en cuenta también esa última parte. Finalmente, pues, como para establecer, pues esto es un estudio relativamente fácil de emplear. La curva, pues, para este sería, para personas ya con entrenamiento en ultrasonografía, realizar solamente 10, de las cuales 3 estén anormales, o personal en entrenamientos, pues, sin entrenamiento ultrasonográfico, la medición de 25 diámetros de la vaina nerviótica. Bueno, continuando, pues el eco Doppler transcraniano, un poquitico como de la anatomía, básicamente a nivel del arco aórtico, que dependen de grandes vasos, el tronco brachiocefálico derecho o arteria inominada, la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda.
Entonces vemos que el tronco brachiocefálico pues se desprende tanto la subclavia como la carótida interna, carótida común derecha. A raíz de esta pues se desprende la carótida interna y la carótida externa. Entonces vemos que básicamente de la subcavia viene a salir las arterias vertebrales que van a terminar dando la circulación posterior, y de la carótida interna termina saliendo la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, y todo esto va a dar como la parte de la circulación anterior, y finalmente pues se configura esta figura que hace parte del polígono de Willis. Con respecto a la anatomía, digamos que el polígono de Willis presenta ciertas alteraciones anatómicas. Generalmente, pues la presentación más común es que de manera completa, donde se presenta en un 70%. Puede haber variaciones en la comunicante posterior, que puede ser principalmente pues la derecha, después la izquierda, y después 20%. La ausencia total de estas dos se presenta en un 0,4%, y la alteración ya sea en la cerebral posterior, digamos, pues se presenta entre el 1 al 2%. Es importante notar pues que presentan aproximadamente 83 variaciones anatómicas, pero digamos como que todas estas pues son las más frecuentes. Entonces, el Doppler transcraneal ofrece ciertas ventajas y desventajas. Entre las desventajas, pues digamos, pues amerita un tiempo considerable para su realización. Obviamente, como casi todos los estudios de ecografía son dependientes del operador, hay que tener en cuenta pues que no es la imagen el gol estándar para la medición, y que digamos entre un 5 a un 20% de los pacientes presenta mala ventana acústica. De las ventajas, pues que es un procedimiento seguro, no invasivo, que puede realizar a la cabecera del paciente, ofrece una adecuada rentabilidad y provee información de la vasculatura cerebral. Y respecto a las indicaciones, digamos que son varias. Podemos evaluar el desplazamiento de la línea media, vasoespasmo, la oclusión arterial o isquemia, la elevación de la presión intracraniana, determinar si el paciente sirve como estudio complementario para determinar si el paciente cursa con muerte encefálica. Digamos que pudiera ser una herramienta de monitorización cerebral durante la resucitación, y además pudiera servir como para evaluación de la trombolisis y la eficacia de esto. Respecto a la técnica, tenemos 4 ventanas. La que más se emplea es la ventana transtemporal, que nos permite a nosotros visualizar tanto la arteria cerebral media. Los volúmenes que vemos acá somos los volúmenes medios las velocidades medias de flujo, que la arteria cerebral media es de 58 más o menos 15. Acá vemos y esta sería pues la parte de la carótica y la arteria cerebral anterior. Digamos como que es el que más empleamos, pues el que ofrece como mayor visualización y nos permite evaluar esta, que contiene entre el 60% de la circulación cerebral, digamos como que como la mejor alternativa. Otras opciones sería la evaluación del test occipital. Pues acá nos permite ver la circulación posterior, la arteria cerebral posterior, la basilar y las arterias vertebrales. Ya otra técnica sería pues la parte de la ventana transorbitaria, que nos permite evaluación de la arteria oftálmica, y la ventana submandibular pues nos permite una valoración principalmente de la carótida interna. Básicamente acá, esta gráfica de arriba lo que muestra, de las 3 principales que les mostré, las arterias pues que uno puede evaluar y las velocidades medias promedio, el flujo de velocidad media promedio de las diferentes arterias. Entonces, generalmente pues se toma la cerebral media, y este es el flujo, velocidad de flujo medio es de 55 más o menos 12. Esto acá simplemente se refiere a si el flujo es en dirección, o sea, si el flujo va o si el subflujo más bien viene.
Y digamos, pues más o menos este es un ejemplo de lo que se tiene de una imagen ultrasonográfica donde se establecen unas variables que nosotros debemos evaluar, que serían la presión, el pico sistólico de velocidad, que corresponde al usar el Doppler pulsado, digamos, vamos a tener una imagen acá que donde podemos evaluar el pico máximo de velocidad que corresponde a la altura máxima de esta curva y vemos acá la velocidad de fin de diástole que vemos que es al final de esta y y un flujo medio de velocidad que digamos pues correspondería como más o menos como la velocidad media entre este pico y el final, pero hay una manera de calcularla que sería esta fórmula que usando la velocidad sistólica pico más eh, dos veces la velocidad del fin de diástole dividido entre tres. Igual manera, otros índices que podemos utilizar, el índice de pulsatibilidad, que se establece con esta fórmula, la velocidad sistólica pico menos la velocidad del fin de diástole sobre la media de velocidad, la media del flujo de velocidad y otros índices, pues índice de resistencia que se establece con la velocidad sistólica pico menos la velocidad de fin de diástole sobre la velocidad sistólica pico. Vemos que lo que cambia respecto uno al otro es principalmente el denominador. Eh, digamos que podemos evaluar con esta herramienta la línea media y es que nosotros podemos tener una visualización desde el campo temporal, desde donde uno implementa el transductor hacia el otro campo temporal. Acá vemos los ventículos donde se toma pues la diferencia y esto correspondería a la distancia A. Esto de acá a acá sería la distancia B y esto pues se divide entre dos y de esta manera, de esta forma podríamos establecer pues la diferencia de línea media. Eh, otra forma es evaluar pues el vasoespasmo que se evalúa con la velocidad del flujo medio de la manera pues como lo había explicado anteriormente y dependiendo de los valores que uno tenga uno pues podría establecer si está normal en menos de 80 entre 81 y 119 es leve, entre 120 y 159 es moderado, 160 a 199 pues es severo y crítico más de 200. Y otra forma es el índice de Lidergan que se calcula básicamente con la media, la velocidad de flujo medio de la arteria cerebral media comparada con la carótida interna, esta relación, y vemos que si es menor de 3, pues es normal, moderado podría ser también menor de 3, perdón, leve también es menor de 3 a 5 veces es moderado, severo de 5 a 6 y más de 6 de este índice es crítico. Digamos que la variación del vasoespasmo por este medio ofrece una sensibilidad y especificidad que corre entre 89 y 98%. Con respecto a la medición de la presión intracraniana, pues acá vemos básicamente la presión de perfusión cerebral como, digamos, se ve afectada a medida que aumenta la presión intracraniana. Y es que vemos acá cuando pues tenemos una presión de perfusión cerebral adecuada, la curva como pues la parte sistólica con el fin de diástole, pues digamos como que mantiene como una relación, siendo esta pues la final de diástole considerable, esta se va opacando a medida que va aumentando la presión intracraniana hasta el punto pues de que está anulada y ya posteriormente obtenemos un flujo realmente negativo. Entonces vemos que inclusive esta curva negativa podría llegar a igualar la curva positiva. Básicamente, la medición de la presión intracraniana con el índice de pulsatividad que expliqué anteriormente, se incluye en esta fórmula desde 10,93 por el índice de pulsatividad menos 1,28. Sería la forma de calcular la presión intracraniana. Ofrece una sensibilidad de 89% y una especificidad del 92%. Bueno, volviendo al caso clínico, eh, vemos que el paciente, pues, ya habíamos como establecido el diámetro de la vaina del nervio óptico en 0,50. Este es el ojo izquierdo.
de 0,53, vemos que el eje transverso del globo ocular fue de 2,77 centímetros y la relación es de 0,19. Igual manera, en este mismo paciente del caso clínico, para el lado derecho, vemos que el diámetro de la vaina del nerviótico 0,46, como había dicho, el eje transverso del globo ocular de 2,63 centímetros y una relación de 0,17. Ya habíamos dicho pues que los valores anormales cuando este es mayor de 0,25, entonces vemos que por este medio realmente el paciente no tenía una hipertensión intracraniana. Y finalmente estableciendo pues la medición del Doppler pulsado, este es el izquierdo, la arteria cerebral media, vemos que se obtuvo una media del flujo, media del flujo, eh, la cual fue de 54,32, un índice de pulsabilidad de 1,92 y con esta establecemos una presión intracraniana para este lado, el lado izquierdo, que era de 19,7. Como habíamos dicho anteriormente, pues uno para lesión cerebral y lesión intercerebral toma valores por encima de 20 para decir pues que es anormal. Ya del lado derecho vemos que la media fue de 43,38, el índice de putatividad de 1,45 y haciendo pues la fórmula, presión intracraniana fue de 14,59. Entonces, en resumen, realmente este paciente pues no cursaba con una medición con una hipertensión intracraniana, pues digamos que no es solamente quedarse con el diámetro del nerviótico, sino como establecer como mediciones complementarias que nos ayuden a tener más claridad. Finalmente, pues traemos esta propuesta, tanto por el doctor Diego Patiño como por mi persona, como para un algoritmo que, digamos, se busca proponer para la evaluación de la presión intracraniana. Ya le habíamos dado un algoritmo anterior pues, que se utiliza donde solamente se toma la vaina del nerviótico y el papiledema. Muy parecido a ese, digamos, si es menos de 5, decimos que tiene una presión intracraniana normal, más de 6, y que está elevada entre 5 y 6, es donde tenemos una zona gris. Entonces tenemos no solo una, sino como tres alternativas, y es ya sea la evaluación de papiledema, por oftalmoscopia que pudiera ser demorada o por ecografía. Digamos que si la presentía es bilateral, considera pues que el paciente cursa con una presión, un aumento de la presión intracraniana. Si vemos que ya otra alternativa sería el Doppler transcranial, donde utilizando las fórmulas para la medición de la presión intracraniana, si vemos que el resultado pues, es mayor de 20, considera pues, que el paciente cursa con una elevación de la presión intracraniana. Y finalmente, pues la relación OSN, vaina nerviótico, eje transverso del globo ocular, digamos, con valores de referencia de 0,25. Si es menos de esto, decir pues que tiene una presión intracraniana normal. Si es mayor de 0,25, que esta está elevada, digamos que, digamos, en el estudio que mostré, digamos, este mostraba una excelente área bajo la curva y, digamos, podía ser complementaria a la evaluación. Como conclusiones, principalmente, pues el ultrasonido es una herramienta que cada vez más se emplea en los servicios de urgencia como en unidades de cuidados intensivos, y es que presenta varias características favorables como la disponibilidad, rapidez en la obtención de imágenes, capacidad de realización a la cabecera del paciente y el hecho de ser una herramienta no invasiva. Hay que tener en cuenta que en pacientes neuroquímicos su aceptación y empleo es cada vez más frecuente. Tiene varias funciones y es que permite evaluación de la presión endocraniana, base espasmo, desviación de la línea media, sirve como estudio complementario de evaluación de muerte encefálica, al igual que también pudiera cumplir otras funciones para los pacientes neuroquíticos. De igual manera, de entender pues que realmente su empleo no es tan fácil, y es que, por ejemplo, el Doppler transcraniano, la curva de aprendizaje realmente no es tan fácil. Primero, el Colegio Americano pues no la recomienda como estudio de básico. Y lo otro, pues que ya si vamos a la parte de los europeos, les recomiendan pues que para tener un entrenamiento básico se requerirían por lo menos 20 estudios de evaluación de la parte de la anatomía y por lo menos 40 estudios de evaluación de la vasculatura.
Entonces realmente obtener la curva no es imposible, pero digamos como que no es tan fácil como por ejemplo la medición de la vaina del nervio óptico. Entonces a raíz de esto se propone pues para la audiencia la evaluación del diámetro de la vaina del nervio óptico como una herramienta de fácil empleo y que es fidedigna por personal entrenado como personal en entrenamiento. Ya vimos como el estudio pues que nos mostraba tanto comparando personal entrenado como personal de entrenamiento y vemos que es factible su realización. Ahora, complementario a esto, ya eso va a depender, dependiendo de la capacidad de cada operador, el empleo de estudios complementarios ecográficos. Y bueno, con esto terminé la charla, quedo atento a observaciones, preguntas. Muchas gracias, Freddy. Por ahí el doctor Diego Patiño está conectado. No sé si él quisiera hacer alguna intervención con respecto a la charla. No, primero pues felicitar a Freddy por la excelente revisión de tema que realizó. Realmente simplemente sería como queremos hacer énfasis en ese algoritmo final que se presentó y es en términos de uno familiarizarnos de manera rutinaria con el principalmente medición del nervio óptico. De hecho, no solamente como una herramienta de diagnóstico, sino cuando nuestros pacientes persisten o digámosle que por determinados distribución de los servicios de urgencia de nuestra ciudad y de nuestro país, tenemos que realizar también el monitoreo de la evolución de estos pacientes en el servicio de urgencias. Sirve no solamente al ingreso, sino de manera consecutiva para determinar tanto pronóstico, hablando de lesiones intracraneanas, hablando de pacientes por reanimación que hacen edema cerebral, sino obviamente en el diagnóstico, obviamente, como tal de la hipertensión endocraneana. Es una herramienta que, como vimos, es de fácil incorporación, necesita curva mínima de aprendizaje, y es ahí donde, durante la formación en especialización en medicina de urgencias, deberíamos, bajo la supervisión de nuestros tutores, alcanzar estas curvas que se pueden lograr fácilmente. Estos escenarios, estas zonas grises, hacemos énfasis en reconocer la asimetría que puede haber entre ambos nervios ópticos, la disyuntiva que nos dijo Freddy, entre idealmente tomar la medición de promedio, que es lo que más validado está en la literatura, aunque ser muy sensibles a cuál es la medición máxima, y cuando los valores sean en zonas grises, utilizar estas otras ayudas que nos pueden servir de desempate. Quisiera, obviamente, también dejar la invitación abierta si algunos de los presentes estuviesen interesados en recoger los datos ya poblacionales en nuestro medio de cuántos serían las mediciones para nuestra población del rango de normalidad. Obviamente sería muy interesante, no solamente para nosotros, sino con fines a poder ser más precisos a la hora de implementar estas herramientas a nivel local. Esta es una herramienta que va obviamente en evolución y con relación a probablemente los cambios que ha impulsado esta pandemia. Vemos como incluso para el tema de ecografía se ha vuelto una necesidad desde el primer nivel, y los desarrollos tecnológicos incluso han impulsado que a la fecha uno para Doppler transcraneano en Neurocritical Care del año pasado salió un estudio muy bonito donde ya están implementando herramientas de inteligencia artificial con unos transductores especiales que simplemente un técnico cualquiera puede colocarlo en la cabecera del paciente y este realizaría las mediciones necesarias anteriormente mencionadas. Todavía está en fase de prueba, pero al parecer tiene muy buena correlación con las mediciones que puede hacer el personal entrenado posteriormente. Entonces, a la fecha es obligatoria la ecografía, y en este sentido me gustaría también escuchar la opinión del doctor Alejandro Urrego, que nos está acompañando en la reunión. Doctor Alejandro, quisiera agregar algo. Hola, muy buena revisión, hombre. Yo creo que uno queda satisfecho cuando ve el empuje, la rigurosidad académica, cuando uno que lleva ya tantos años en este tema encuentra propuestas propias basadas en la revisión exhaustiva de la literatura, que es ese algoritmo que al final plantea Freddy y el doctor Patiño. Entonces me siento muy satisfecho, me dio una buena impresión de, de la revisión del tema y no queda otra cosa
que felicitarlos. Miren, yo lo único que les puedo decir es un error que he visto en toda América Latina y hasta en España cuando vamos a dictar los entrenamientos, es que la gente de forma rutinaria se olvida de dos cosas, ambas inseguras pues para el paciente. La primera, no cubren el ojo con Tegader o con papel chicle o alguno de sus derivados antes de aplicar el gel, exponiendo la contaminación e infección del globo ocular. Recuerden que muchos de esos son ojos traumatizados y que cualquier sustancia externa puede complicar la evolución del ojo, específicamente hablando. Y dos, las personas, yo sí lo comparo como a los artistas. Los artistas que pintan a mano alzada son artistas ya evolutivamente avanzados. Lo mismo debería pasar con el que hace el ultrasonido del globo ocular. Nunca a mano alzada, a no ser de que tengan la experiencia y la experticia necesaria para no provocar una lesión de retina. Una lesión de retina, un desprendimiento de cristalino, entre muchas otras cosas. Entonces siempre se debe apoyar la mano y manejar gentilmente el transductor para evitar presiones indebidas. Comparen eso con un testículo, así les digo yo en los entrenamientos. Entonces hágale la presión igualita que usted le gustaría que le hicieran en su testículo. Es una presión gentil, tranquila, firme. Es simplemente esa recomendación pues para los que apenas están arrancando en este camino. Muchas gracias, Freddy, por la invitación y a la Universidad de Antioquia, como siempre, mi alma mater, por tenerme en cuenta. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un par de observaciones. Lo primero es que me pareció también muy buena la revisión y el algoritmo me parece que es muy bacano. Nunca lo había pensado como de esa forma. Me gustó mucho esa propuesta. Hay varias cositas. La primera es que el hecho de que tenga una curva larga de aprendizaje no nos debería desmotivar de aprender a hacerlo, sino todo lo contrario. Vamos a tratar de coger esa curva de aprendizaje. Vamos, o sea, si necesito hacer 20 o si necesito hacer 40, si necesito hacer 100, entonces tengo que empezar desde ya para poder alcanzar en algún momento a hacer esas 100. Yo empecé a intentar los primeros Doppler transcraneanos hace por ahí 3 años. Y todavía tengo muchas dificultades, pero todavía todo paciente que llega con TEC o con signos de hipertensión endocraneana o con una hemorragia o con un evento neurológico mayor, trato de hacerle siempre el Doppler transcraneano. Con respecto a la técnica, hay como 2 observaciones y una pregunta que quisiera hacerle al doctor Diego Patiño, a ver si de pronto me la puede contestar. Las observaciones son que la dificultad de la técnica radica en que en muchas ocasiones, o sea, el estudio de la vasculatura es a ciegas. Lo que uno hace es buscar estructuras conocidas y de acuerdo a esas estructuras conocidas pone el Doppler color para identificar las estructuras vasculares y de ahí ya empiezas a buscar pues como las... De hecho, sí, la técnica está escrita como de ese modo. Ya después uno utiliza el Doppler pulsado para buscar las velocidades y hacer los cálculos que dijo Freddy, con ciertas recomendaciones. Pues obviamente el ángulo de insonación tiene que ser el apropiado, porque si no las mediciones van a ser inadecuadas. Y para eso, por ejemplo, para la cerebral anterior y la cerebral posterior, se necesita hacer los abordajes transorbitario y transforaminal. Aunque en algunos textos para la cerebral anterior se podría hacer por medio del transtemporal, yo creo que es difícil. La pregunta que quería hacerle al doctor Diego es si él tiene experiencia con los abordajes transorbital y transforaminal, porque yo personalmente no he sido, pues no tengo la experiencia con ellos. Yo máximo pues cerebral media. Y tengo otra pregunta y es si él
porque cuando yo me voy al transtemporal, realmente el lugar donde yo insono más fácil la cerebral media es por debajo del arco cigomático. No sé si él ha notado lo mismo. Bueno, muy buenas las anotaciones que acabas de hacer. Realmente, la primera pregunta es con relación a los distintos abordajes. Hay una cosa y uno es la validación que tienen esos otros abordajes para lo que yo quiero determinar. Me explico. Si uno va a determinar vasoespasmo, realmente, si bien existen obviamente como el índice de Sloan y índices para la circulación posterior, realmente el índice de Lidegaard es el que realmente está validado en términos que muchas veces, incluso lo hemos visto en la práctica, cuando uno le pide directamente al vascular que le haga una Doppler transcraneano para buscar vasoespasmos, simplemente la mayoría describen cambios a nivel de la cerebral media. Por ende, estos otros abordajes, digamos lo que es, si bien uno los encuentra descritos y los puede realizar, digamos que a la hora de tomar conductas con estos hallazgos, realmente no es tan clara la literatura al respecto. Y realmente, aunque el Doppler transcraniano lleva tanto tiempo, puntualmente ese aspecto requiere todavía mayor validación, distinto a cuando yo quiero, obviamente, determinar simplemente percusión. Desde el punto de vista de la practicidad, realmente el abordaje a nivel de la circulación anterior, muchas veces incluso por la familiaridad que podemos tener desde el ámbito de servicio de urgencias con emplear nervio óptico, muchas veces si tenemos el equipo adecuado puede ser incluso más fácil que el abordaje a nivel de buscar cerebral medio. Pero como decimos, la interpretación de todos estos hallazgos debe ser muy rigurosa. Soy enfático en decir que incluso cuando uno va a mirar el entrenamiento que realizan las personas para uno determinar, por ejemplo, pruebas de vasorreactividad a nivel cerebral, son entrenamientos de 6 semanas, donde 3 veces por 3 días a la semana debe ir el personal en entrenamiento a valorar muy bien, porque recordemos que, como dijo Juan Manuel, el ángulo de insonación cambia diametralmente las medidas. Recordemos que acá, distinto cuando realizamos Doppler periférico, el ángulo debe ser a 0 grados. Y pequeñas fluctuaciones en ese ángulo nos pueden dar medidas muy distintas que nos pueden llevar a tomar conductas de pronto erradas cuando estamos realizando intervenciones puntuales en términos de optimizar esa perfusión cerebral. Entonces yo creo que la invitación sería principalmente esa iniciar entrenamiento, y en ese sentido obviamente tenemos, aparte de la universidad, tenemos grupos y empresas obviamente locales que ofrecen entrenamientos en ultrasonido que podemos realizar aproximaciones a las mismas. ¿Cuál es la segunda pregunta, Juanma? Qué pena que no se me olvidó. Con respecto a la técnica del transtemporal, yo después pues, ya mucho hacer Doppler, me he encontrado que en la mayoría de los pacientes es más fácil encontrar el flujo de la arteria cerebral media insonando por debajo del arco cigomático. En algunos sí funciona bien transtemporal ahí en toda la ciencia, pero en la mayoría por debajo del arco cigomático siempre me encuentro la cerebral media en la posición que necesito. De acuerdo, y digamos lo que es frecuente pues de encontrar esa referencia, pues recordemos que hay como 3 puntos básicos en los cuales realizamos la exploración y donde la mayoría de los pacientes vamos a encontrar. Digámosle que también es frecuente pues cuando el punto al cual vos mencionas, pero más tan importante como eso es tener en cuenta los aspectos técnicos. Uno es, me gusta mucho la recomendación que le dan uno los profes que llevan más experiencia en esto, como el profe Rego, y es que las ventanas, las posiciones de las ventanas no son una camisa de fuerza, es decir, cada pacientico obviamente es algo dinámico en el cual se debe buscar dónde es, por su constitución, por su fisionomía, dónde es el mejor lugar donde se puede generar una mejor insonación de esos tejidos. 2, tener en cuenta los aspectos técnicos, como decíamos, preconfigurar idealmente si tenemos un modo de Doppler transcraneal, ingresar, si ya voy a buscar directamente cerebral media, predeterminando una profundidad alrededor de 8 centímetros con el Doppler color encendido, usualmente bajando si es necesario las unidades repetidoras o la frecuencia repetidora
con miras a tener una alta sensibilidad y después ir ajustando la misma hasta caracterizar, obviamente, bien las estructuras vasculares. Pero ya hago la invitación otra vez y soy enfático en utilizar, si tenemos la preconfiguración de Doppler transcraneal de entrada, puesto que esto nos ahorra muchísimo trabajo. Esa recomendación que da el doctor Diego, de hecho, también se las iba a hacer. En realidad, en la literatura está escrito que usted debería de entrada preconfigurar como Doppler transcraneal, porque pues para eso está hecho y facilita mucho las cosas. Si usted se va, por ejemplo, con una programación de cardio a hacer Doppler transcraneal, las dificultades que uno tiene son bastantes. Entonces, yo creo que también depende mucho del equipo que uno tenga. Bueno, Freddy, de nuevo muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia, gracias al doctor Diego, gracias al doctor Urrego. Seguimos en contacto. Que tengan un buen día todos.